Esa tarde me sentía muy feliz, ya que un día antes había aceptado ser mi novia, esa muchacha que le había echado ojo meses antes, y por fin pude atreverme y lograrlo. Además, era viernes y le había pedido un adelanto al dueño del taller donde trabajo, ya que al día siguiente era sábado y le pagaría. Ya serían las 5:30, pero el dueño no llegaba y la salida era a las 6. Y fui a la oficina con la secretaria a preguntar a qué hora llegaría el dueño y me dijo que no llegaría esa tarde ya que había tenido un contratiempo y estaba hasta el otro lado de la ciudad. La felicidad se opacó, ya que confié que tendría dinero en mis manos esa tarde y dejé algo de dinero en mi casa. Se dieron las 6 y rápidamente salí y pensé en ir a mi casa, ya que le pregunté a algunos compañeros si podrían prestarme algo de dinero, pero nadie traía. Y me fui pensando, ya que vivía bastante retirado y tenía la cita a las 6:15 y no podía quedar mal, así que emprendí el camino. Pasé por la calle del Panteón y allí todavía estaban las personas que hacen y venden arreglos florales para personas que llevan arreglos a las tumbas, pero también para cualquier otra ocasión. Y me quedé viendo los arreglos, como para llevarle uno a la novia, pero al buscar en las bolsas apenas traía con trabajos 30 pesos. Así que me resigné y di la media vuelta. Avancé un poco y se me acercó un niño como de unos 10 o 12 años y me dijo: ando buscando un arreglito, le vendo este, mire, tiene rosas y están frescas, hasta agüita traen. Y la verdad estaba muy bonito y le pregunté que qué costo tenía, a lo que me dijo: deme 100 pesos, allá se lo venden en 200, anímese. Pero recordé lo que traía en mi bolsa y le dije: no, amiguito, no traigo eso, y empecé a caminar. Y me siguió y me dijo: deme 80 pues. Y hasta me dio pena y le dije: casi no traigo. Y me dijo: bueno, ¿cuánto trae? Y le dije: como unos 30 pesos. Pues démelos, ya para irme a mi casa. Y me pareció excelente la oferta. Y le dije que sí. Le di el dinero y le dije: ¿es el último que traías vendiendo? Y se quedó medio pensando y dijo: sí. Y se alejó casi corriendo. Y yo seguí mi camino rumbo a la cita, aunque ya iba retrasado, por lo que apresuré el paso. Y llegué al lugar acordado, pero no llegaba, o sería que se fue al ver que no estuve a la hora. Y esperé un buen rato y no llegó. Y pensé en ir a su lugar de trabajo, pero ya estaría cerrado, no tendría caso. Por lo que con mi arreglo me encaminé rumbo a mi casa con el ánimo por los suelos y sin un peso en la bolsa, pero al día siguiente me pagarían. Llegué a mi casa y no había llegado mi mamá ni mi hermana, así que busqué una jarra de vidrio y le puse agua para colocar el ramo de rosas y lo llevé a una mesita que tengo en mi cuarto, ya que pensé que al día siguiente se lo llevaría a la novia y disculparme por mi retraso y el ramo sería como una compensación por mi falla. Me puse a ver la televisión y al poco rato llegó mi mamá y mi hermana y trajeron tamales para cenar. Y mi mamá me notó que andaba triste y le platiqué lo que pasó. Y me dijo que no me preocupara, que mañana se arreglaría todo. Y nos dijo: vénganse a cenar. Y así lo hicimos. Luego platicamos un rato y yo me fui a mi cuarto y ellas se quedaron viendo una película. Me sentí algo inquieto ya que no supe qué pasó realmente con la novia, pero también el cansancio llegó y el sueño me venció. No sé qué tiempo pasaría, pero entre sueños medio escuché un ruido y pensé que mi mamá entraría a recoger alguna ropa y seguí durmiendo, pero en un rato más sentí como si alguien se hubiera apoyado sobre mi cama. Pero el sueño me vencía, pero empecé a percibir un aroma de un perfume y antes de pensar de dónde o de quién sería, sentí una opresión en mi pecho, pero también en mi estómago, que apenas me dejaba respirar. Y quise abrir los ojos y gritar, pero no podía. Sentía como que no tenía fuerza para quitarme ese peso que sentía encima. Y por más esfuerzos que hacía, no me salía la voz, menos gritar. Y cada vez era más difícil respirar y sentía que el tiempo se detenía y ese perfume se acentuaba más en mi nariz. Y aunque sería agradable, en ese momento era todo lo contrario. Se combinaba con miedo y aturdimiento, ya que no sabía qué estaba pasando. Pero era tan desesperante eso que nunca lo había sentido.
Y en un rato más sentí cómo iba cediendo esa opresión y ese peso iba desapareciendo encima de mí poco a poco. Y hasta entonces pude agarrar aire hasta el fondo de mis pulmones y pude medio abrir los ojos y me pareció ver como un rostro de una mujer en medio de la oscuridad, ya que solo entraba un poco de luz del alumbrado público por la ventana y la cortina. Me quedé en shock, no acataba levantarme, me sentía aturdido y muy cansado, pero ese aroma seguía allí, y que yo recordara, ni mi hermana ni mi mamá tenían ese perfume. Estaba pensando en todo eso, buscando una explicación, cuando escuché un ruido en la mesita y vi cómo la jarra se movía donde coloqué el ramo. Y ahora sí me senté haciendo un esfuerzo, ya que me dio escalofrío y empecé a temblar como si hubiera bajado la temperatura en mi cuarto. Busqué el apagador de la lámpara de mi buró y la activé, pero no encendió. Seguía en penumbras y deseaba hablar a mi mamá o a mi hermana, pero ni yo mismo entendía qué pasaba, qué les diría. Así que agarré mi cobija y me tapé para calmar el frío. Sentía claramente la presencia de alguien en mi cuarto, pero no quería destaparme de nada. Luego sentí como si alguien apoyara su mano sobre la cama, por la parte de los pies, y se sentía que cada vez avanzaba más. Y otra vez sentí que algo o alguien se me encimaba. Sentí un peso otra vez encima de mí. Apenas podía respirar y un miedo enorme que me paralizaba. Quería hablar para preguntar quién era, pero no me salía la voz. Y ahora sí estaba despierto, no era imaginación. Luego, a través de mi cobija escuché una respiración frente a mi cara. Y ese perfume persistía, por lo que asumiría en medio de mi miedo o intuía que sería una mujer. Y de pronto escuché una voz frente a mí. Lo único que me separaba era la cobija y me dijo: Devuelve mis flores, son mías. Y el aroma del perfume se transformó en un olor fétido que sentía que salía de la boca de ese espectro, y la opresión era más intensa sobre mí, como si estuviera acompañada de coraje y rabia, y no podía moverme casi ni respirar, menos gritar, y no sabía qué hacer. Me sentía sin fuerzas y poco a poco fui dejando de sentir esa opresión, y en cuanto me sentí algo recuperado, me destapé y aún permanecía ese olor fétido. Y ahora fui al apagador de la luz y ya iluminado el cuarto me di cuenta que la jarra estaba ladeada y el agua se derramó en la mesa y en el piso, y el arreglo estaba en el piso, y no quise hablarle a mi mamá para no alarmarla. Me puse a pensar en todo lo ocurrido para entender lo sucedido y el reclamo que me hizo esta entidad, o diría la muerta, y llegó a mi espalda un escalofrío, que eran sus flores, y recordé que el niño que me vendió el ramo me lo dio muy barato, y además, en cuanto le pagué, se fue corriendo. Entonces sería que ese niño se lo robaría de la tumba de esa mujer, y por eso vino a reclamarlo. Esto me parece increíble. ¿Cómo podría suceder esto? Recogí el ramo y lo coloqué en la jarra, y silenciosamente fui a traer un trapeador para secar el agua derramada y un vaso grande con agua para que se mantuvieran frescas, ya que pensé que si no se las regresaría no me dejaría en paz. Todavía estaba temblando, no acababa de reponerme, pero no quería alarmar a mi familia, por lo que decidí armarme de valor y tratar de dormir, para que en cuanto amaneciera, regresara el ramo. Y busqué otra cobija y me acosté muy pensativo y con miedo. Y pensé, ¿pero cómo lo regreso si no sé de dónde se las robó ese niño? ¿A quién le preguntaría? A menos que me lo encontrara por ese rumbo. Pero bueno, mañana o más bien al rato iré. El sueño me fue venciendo y en medio de mi sueño percibí esa voz que me decía: Mis flores, no se te olviden mis flores. pero ya no sentí el peso encima de mí, ni el olor fétido, pero tampoco el perfume, y así me quedé dormido. Solo desperté cuando escuché unos golpecitos en la puerta y la voz de mi mamá diciendo que el almuerzo estaba listo, y apenas le contesté. Me paré rápidamente, me vestí, agarré las flores y salí de mi cuarto, y mi mamá me dijo que si no iba a almorzar, y le dije que no, que llevaba prisa, que ya compraré algo por ahí en la calle. No sé cómo, pero rápidamente llegué al panteón y todavía estaban cerrados los puestos de las flores.
pero la puerta del panteón ya estaba abierta. Y antes intenté buscar a ese niño, pero no fue posible. Entonces me metí al panteón, volteando para todos lados por dónde empezaría. Y a lo lejos vi un trabajador del panteón, pero ¿qué le preguntaría? Así que caminé sin rumbo y de pronto percibí el aroma de ese perfume y me dejé llevar por la nariz. Fui avanzando entre las tumbas hasta donde se sentía más intenso el aroma. Y frente a mí estaba una tumba con 2 ramos y muchas rosas sobre la tumba, y se veían frescas como si recién las hubieran dejado. Y leí en la lápida el nombre de una mujer y la fecha muy reciente de su entierro. Y sin pensar más, las coloqué en un florero de cantera que tenía esa tumba. Y le dije que no fue mi intención el robárselas y que me perdonara, ya que no sabía que eran de ella. Luego hice una oración y se intensificó el aroma de ese perfume y sentí como si fuera una contestación a mi disculpa. Luego me alejé, pero me sentí ligero, como si hubiera dejado de cargar algo, o más bien a alguien. Y nunca más sentí nada en mi cama y duermo normalmente. Y ahora sí creo lo que dicen muchas personas. Dicen que se le subió el muerto. ¿Tú has sentido esto alguna vez?